Mete pánico. No El sabe. teorema, el teorema del muestreo mete terror. No, es una Me luminosidad que pasó- y cayó en el fondo, que está a 30 metros de mi casa, y toda la casa se iluminó, pero de una intensidad impresionante. Fue algo, una cosa. Me pasó un lunes a la mañana en otro lugar que trabajaba, enfrente teníamos una antena de telefonía celular, cayó un rayo, una cosa que a uno lo deja afectado más allá por la vibración que hay. Evidentemente hay fenómenos electromagnéticos muy intensos que uno queda totalmente obnubilado. Terrible. Bueno, tenemos la señal digital. Necesitamos un filtro pasabajos para reconstituir la señal analógica. Filtro pasabajos es un integrador. Un integrador es un redondeador de señales. ¿Cuántas, y esta es la pregunta clave, cuántas muestras por segundo hay que tomar? Bueno, depende de la señal que nosotros estemos muestreando. Para lo cual hay un teorema, que es el teorema del muestreo de Nyquist, que nos dice que para muestrear adecuadamente una señal de X Hz hay que muestrear por lo menos 2X muestras por segundo. Es decir, dicho de otra manera, por lo menos 2 muestras por segundo. Con lo cual, si tenemos una señal que queremos procesar de 1 kHz, tendremos que tomar 2000 muestras por segundo. El oído humano puede llegar, sobre todo los jóvenes, a medida que uno va perdiendo, va pasando años, va perdiendo la frecuencia superior, puede detectar señales de hasta 20 kHz, 20.000 Hz. Por lo tanto, deberíamos muestrear a 40 kHz. Es habitual tomarse un margen de 10%, con lo cual aparece esta cifra mágica que se utiliza para los CDs, que es 44 kilomuestras por segundo. Es decir, tenemos que tomar 40 kilomuestras por segundo, nos tomamos un 10% de margen y llegamos a 44 kilomuestras por segundo. Con lo cual, si esto nos indica a nosotros que si queremos trabajar con señales de 1 kHz, tenemos que tomar por lo menos 2200 muestras por segundo. Si tomamos más, estamos derrochando. Si tomamos menos, estamos perdiendo información. No podemos reconstituir y procesar la señal adecuadamente. ¿Qué pasa ahora? Vayamos al revés. Yo digo, voy a procesar una señal máxima de 1 kHz. Digo, bueno, 2200 muestras por segundo. ¿Qué pasa si me aparece un ruido eléctrico? Cosa que puede pasar. Alguien prende un tubo fluorescente o se arranca un motor, me aparece un impulso de ruido. Que tiene componente, por ejemplo, de 5 kHz. ¿Me afecta? ¿No me afecta? Si justo me cae una muestra allí, me va a afectar. Esa muestra. Esa muestra. Pero a veces una muestra puede ser lo suficiente como para disparar una alarma. ¿Qué pasa si estoy midiendo temperatura y me aparece que la temperatura máxima tenía que ser de 50 grados y me aparece un ruido y me dice la temperatura de 150 grados? Tiro agua, largo los extintores o hago un desastre. Entonces, en ese caso tengo que tomar alguna precaución para garantizar que si me aparece una señal cuya frecuencia está más allá de la que yo teóricamente quiero procesar, en kilohertz en este ejemplo, la tengo que eliminar. Para lo cual tendré que utilizar algún tipo de filtro. Acá puedo empezar a hacer un montón de apreciaciones. Entonces, por ejemplo, con respecto al rango de muestreo.
es habitual que cuando yo hago una medición, quiero que la medición, pensemos por un momento en un viejo instrumento de aguja, que no es el más fácil de entender. En un instrumento de aguja, a mí siempre me convenía medir en la última parte de la escala, porque ahí es donde tengo mejor resolución. Es decir, una división en un instrumento de aguja tiene siempre el mismo valor absoluto. Supóngase que yo quiero medir entre 0 y 100 grados y tengo entre grado y, tengo una separación, una disquisición de 1 grado. Entonces me va a convenir estar midiendo entre 90 y 100 grados, porque ahí 1 grado me va a representar un 1%. Mientras que si estoy midiendo 2 grados, 1 grado de error me va a estar representando 50%. Y acá quiero hacer lo mismo. Entonces, ¿qué voy a usar? Voy a usar, por ejemplo, un amplificador de ganancia variable. ¿Se acuerdan cuando vimos I cuadrado C y SPI, que dijimos que había resistores y aún amplificadores que se podían controlar por I cuadrado C y SPI? Puedo entonces yo, desde mi microcontrolador, manejar un amplificador de ganancia variable hecho con resistores que yo estoy controlando. Es decir, esos resistores me van a permitir a mí variar la amplificación, variar la ganancia, y con lo cual puedo yo, por ejemplo, la señal que estoy midiendo ahora, que es en el rango más bajo, amplificarla, escalarla se llama en la técnica. Entonces yo sé que voy a tener un error fijo, pero que ahora ese error fijo lo voy a tener en una magnitud mucho mayor, que yo sé que estoy amplificando por 10, porque yo estoy decidiendo la ganancia en la amplificación. Con lo cual, todo lo que sea muestreo pasa a cambiar el enfoque, porque puedo empezar a hacer cierto tipo de chiches que no podía hacer yo cuando estaba trabajando en el mundo analógico. ¿Cómo hacía yo para variar la ganancia en el mundo analógico? Le ponía reóstatos, potenciómetros. ¿Cómo hacía yo para controlar el valor en aquella época de los potenciómetros? ¿Qué iba a hacer? ¿Le iba a poner un motorcito que me variara el potenciómetro? En algunos casos, para cosas muy específicas, se hacía. Pero hoy en día yo puedo variar la amplificación con la idea de reducir el error que estoy cometiendo por la discriminación de lo que representa un bit. ¿Queda clara la idea? ¿Más o menos queda clara? ¿Sí? Hay un término que suena muy feo en la traducción, que es aliasing, alias. La traducción castiza es aliación, parece que uno fuera una bestia escribiendo, pero es aliación de alias, que consiste en, o que aparece cuando no respeto el criterio de Nyquist. Es decir, que no estoy respetando que, fíjense, lo voy a plantear al revés que lo que dije antes. Cuando la frecuencia de señal no es, por lo menos, no es como máximo la mitad de la frecuencia de muestreo. Cuando hablamos del criterio de Nyquist, yo dije que fijaba la frecuencia de muestreo como por lo menos el doble de la frecuencia de la máxima señal. Yo dije, ok, 2 kHz. Pero ¿qué pasa si el ruido me aparece y ese ruido yo no lo preví? Yo no sé que un ruido es algo aleatorio. No sé qué tipo de ruido puedo llegar a tener. Por lo tanto, no puedo hacer ningún tipo de previsión de decir muestreo a 10 kHz. No, porque no es el ruido no me aparece nunca, o me aparece un ruido cuya frecuencia me tira abajo todo ese criterio de previsión que hice. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminar por completo toda aquella frecuencia que esté por encima de la máxima frecuencia con la cual yo planifiqué mi sistema. Que te dispare un falso positivo. ¿Cómo? Que te pueda disparar un falso positivo. Por ejemplo, exacto. Es decir, tengo que eliminar cualquier señal que no sea lo que yo imaginé. Es decir, le tendré que poner un filtro anti-alias.
Es decir, un filtro habitualmente todavía analógico, y algunos casos que puedo entrar ya directamente con filtros digitales, pero hay ciertas restricciones. Un filtro que me elimine todas las señales que estén por encima de la frecuencia máxima de señal que yo preví cuando diseñé mi sistema. Ustedes saben muy bien que eliminar una señal en la práctica es imposible, la puedo atenuar. Cuanto más la atenúe, más cerca me voy a más cerca voy a estar de eliminarla, pero siempre estaré hablando de atenuación. Entonces, ¿qué es lo que me produce concretamente no respetar el criterio de Nyquist? Fíjense, en una señal continua, muestrear una señal continua es de lo más aburrido que hay en el mundo. Me bastaría con una sola muestra. Pero claro, tengo que seguir muestreando porque si no, no tengo certeza que sea continua. Si yo estoy muestreando, en este caso, por ejemplo, estoy tomando la frecuencia de la señal analógica es el 9% de la frecuencia de muestreo, es decir que voy a estar tomando 11 muestras por ciclo, estoy sobremuestreando. Acá vemos, por ejemplo, en la siguiente que estoy tomando más o menos 3 muestras por ciclo. Y acá fíjense que estoy tomando casi una muestra por ciclo. Y fíjense cuál es el resultado. Estoy generando una señal inexistente. Lo que me aparece uniendo los puntos en la señal en la cual no estoy respetando el criterio de Nyquist me lleva a error. Se puede llegar a demostrar que esto es equivalente a lo que en la vieja época era un batido de señales, en el cual me aparecían las sumas y las diferencias. Acá es la diferencia, me está apareciendo una señal ficticia que es el 5% de la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la señal es 0,95 de la frecuencia de muestreo. Evidentemente, eso es un disparate. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar filtros analógicos que se llaman anti-alias. ¿Está claro?